nos metemos de lleno, en el primer capítulo de la primera epístola a los tesalonicenses. Arrancamos justo con ese saludo inicial, ¿no? De Pablo, Silas y Timoteo. Sí, un saludo que de entrada ya pone un marco. Gracia y paz a ustedes. Pero fíjate, no se queda solo en eso. Inmediatamente, los autores expresan una gratitud, pero una gratitud constante. Ajá. Y mencionan algo muy específico que ven en ellos. 3 cosas. La obra, producida por la fe, o sea, la fe activa. Claro. El trabajo motivado por el amor y la constancia inspirada por la esperanza. No son ideas abstractas, ¿eh? Son acciones, con una raíz bien profunda. Me llama mucho la atención esa tríada. Fe, amor, esperanza. Pienso en Tesalónica, en ese contexto. ¿Qué tenía de especial esa combinación para que la destacaran así, tan al principio? ¿Era algo, digamos, común o más bien novedoso? Es una muy buena pregunta. A ver, en el mundo grecorromano se hablaba mucho de virtudes, claro, pero esta combinación específica, centrada en un Dios personal, orientada a la acción en comunidad y con una esperanza futura tan definida, eso era distintivo. Distintivo. Si no era solo filosofía, digamos, abstracta. Era una forma de vida que se veía, que se encarnaba. Y eso, bueno, era bastante radical para la época. ¿Entendido? Y luego afirman algo que suena potente. Saben que los tesalonicenses fueron elegidos por Dios. Siempre me he preguntado, ¿cómo llega una comunidad a esa certeza? ¿Una certeza tan profunda como la que se describe ahí? ¿Bastaban las palabras para convencer de algo así? Justamente los autores aclaran que no. Señalan que el Evangelio no les llegó solamente con palabras, Ajá. sino que vino también con poder, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Esto sugiere una experiencia que iba más allá de la pura retórica, ¿no? Claro. Habla de una transformación interna, una certeza que, según lo que dice el texto, venía de Dios, no solo de un argumento bien armado. Era algo que se sentía y se vivía, no solo que se pensaba. Y vaya que tuvo efectos visibles esa convicción. Se describe cómo se convirtieron en imitadores nuestros y del Señor. Pero aquí viene lo que siempre me pareció paradójico, Sí. Recibieron el mensaje en medio de severos sufrimientos, pero con la alegría que da el Espíritu Santo. Sufrimiento y alegría, ¿cómo podían coexistir así, tan marcadamente? ¿El texto nos da alguna pista de cómo vivían eso en lo concreto? Bueno, el texto no entra en detalles psicológicos internos, pero sí subraya el resultado. Esa mezcla, que parece contradictoria, fue parte de lo que los hizo un ejemplo. Claro. En un contexto donde sufrir a menudo llevaba a la desesperación o al cinismo, esta respuesta de fe, y encima gozosa, era profundamente contracultural. No era que negaran el dolor, para nada, Entiendo. sino que lo experimentaban, digamos, a través de otra lente. Una lente que la epístola atribuye a la presencia del Espíritu. Esa resiliencia, esa capacidad de mantener la alegría en medio de todo, eso se volvió un testimonio en sí mismo. Un testimonio que, por lo que se lee, tuvo un alcance enorme. Se volvieron un modelo para otros creyentes en Macedonia, en Acaya, y su fe se conocía en todas partes. O sea, su reputación los precedía. Exacto. Los autores dicen que ya ni hacía falta que ellos hablaran porque otros ya contaban la historia de los tesalonicenses. Increíble. Y lo central de esa historia que contaban era cómo se convirtieron de los ídolos a Dios. Y detengámonos un segundo ahí. Ídolos. No eran solo estatuas, ¿eh? No, claro. Representaban todo un sistema de lealtades, cívicas, culturales, religiosas. Abandonar eso implicaba un cambio radical de identidad y muchas veces quedarse aislado socialmente. Todo para servir al Dios vivo y verdadero. Un cambio total. Un cambio en el presente, pero con la vista puesta en el futuro, ¿no? Porque ese relato que otros contaban también incluía que esperaban del cielo a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos. Así es, identifican a Jesús no solo como una figura histórica que resucitó, sino como aquel que nos libra del castigo venidero. Esa frase ira venidera o castigo venidero, bueno, se enmarca en la perspectiva bíblica de una rendición de cuentas final, un juicio. Ajá.
Para ellos, la fe en Jesús no solo transformaba su vida ahora, sino que les daba una esperanza segura frente a ese futuro. Era una liberación, tanto presente como, digamos, escatológica. Entonces, lo que realmente resalta aquí es lo tangible de su fe. No era una creencia abstracta guardada para adentro. Según esta carta, se manifestaba en trabajo concreto, motivado por el amor, en una resistencia constante, alimentada por la esperanza. Sí, sí. Y generaba una reputación que se extendía sola, incluso habiendo nacido en circunstancias súper difíciles. Definitivamente. La epístola nos presenta un caso fascinante de cómo una convicción interna, pero profunda, puede traducirse en una realidad comunitaria, visible y hasta contagiosa. Su fe no era silenciosa, ni estática. Para nada. Era activa, se vivía en relación con otros y tenía influencia. Nos deja pensando, ¿no?, sobre qué es lo que hace auténtica una creencia. Quizás sea justamente eso, ese impacto que se puede ver, esa capacidad de transformar la vida, la propia y la colectiva incluso, o especialmente cuando se enfrenta a la adversidad. Queda esa pregunta flotando, ¿verdad? ¿Qué tipo de convicción interna se necesita para generar un eco tan potente hacia afuera? Es algo para reflexionar.